que te está diciendo, te está cobrando los 2.000 millones de pesos porque lo hicieron tan mal que hicieron creer que yo era el asesino. Claro. Miren, vamos a seguir contándole un poco más de los datos de por qué le están ellos, no solo Jaime, sino que Jaime y sus hijas cobrando 2.000 millones de pesos, porque hay varios datos muy frescos, pero antes vamos a sumar a esta conversación a Jorge Vázquez. Él fue el primer abogado de Jaime Anguita, pero en ese minuto él era el querellante. O sea, él no era ni sospechoso ni nada. Esto es cuando desaparece su mujer, Jorge Vázquez, que la verdad que le agradecemos que converse con nosotros porque no ha hablado con los medios en estos últimos tiempos sobre este caso y nos puede dar más datos sobre quién fue su cliente. Don Jorge, yo ya le tengo una pregunta, pero lo voy a saludar primero. ¿Cómo está usted? Abogado. Bien, gracias, Paulina. La veo en otra pantalla. Sí. Oiga, es que en esa época cuando reporteábamos nos topamos en el trabajo. Oiga, don Jorge, primera pregunta de lleno. Usted estuvo muy cerca de Jaime Anguita mucho tiempo antes de que él fuera el sospechoso. Antes. O sea, durante 5 años se muere la mujer de Jaime Anguita y él es querellante. Pero aparece este sicario, supuesto sicario, que dice que Jaime Anguita manda a matar a su mujer. Y ahí don Jorge, pasa algo. Y es que usted se retira. Deja de ser el abogado de Jaime Anguita. ¿Por qué? Ya, eso es materia pasada, digamos. Sí, pero para entender. Para mi cliente y para mí ya es un asunto resuelto, conversado. Yo tengo la mejor relación con Jaime. La verdad es que hubo algunas diferencias, no con Jaime, sino en la práctica con el entorno de la familia respecto de la forma en que se iba a enfrentar la nueva etapa de la defensa, la manera en que se iba también a enfrentar las acusaciones. Y no voy a darle más datos, pero usted puede deducir de que de repente en la defensa aparecieron en la práctica 2 defensores por distintos lados, a lo cual yo siempre me opuse, toda vez que para mí, si el cliente es inocente, defendemos al cliente y no tenemos por qué hacer una especie de fuego cruzado. Ese fue el quiebre que hubo en la familia, entonces, don Jorge, porque sí, finalmente hasta el día de hoy, y sale en la demanda a propósito de los perjuicios que han sufrido, es que esta familia se quiebra. Y hasta el día de hoy, la familia de Vivian lo sigue culpando. ¿Usted siempre ha creído en su inocencia? La de Jaime, sí, claro. Jaime es un sujeto, como ustedes pueden ver, digamos, que es un sujeto distinto, un poquito frío, pero él es así. Cuando uno conoce, y yo compartí con Jaime 5 años y medio, de hecho, con Jaime tenemos buena relación hasta el día de hoy, no hay quiebre, no hay dificultad entre nosotros. Oiga, Jorge, ¿sí? ¿Y qué le parece que después de todo este tiempo demanda al Estado por 2.000 millones de pesos a propósito de este como juicio público que está instalado sobre él? Porque ayer lo conversábamos acá. Efectivamente, yo creo que mucha gente sigue pensando que él es responsable. Por cierto, lamentablemente en una comunidad pequeña como Puerto Varas y Puerto Montt, eso es un asunto que ya se instaló y pase lo que pase, Jaime sigue siendo responsable para un gran porcentaje de la población. Ahora, ¿por qué se demanda? Yo no soy el actor, digamos, yo no soy el que estoy demandando. Pero esto se demanda por una figura que creo que mencionó Paulina, que es la falta de servicio. ¿Qué es la falta de servicio? En términos muy simples, es cuando el Estado, debiendo hacer el trabajo de manera correcta y adecuada, no lo hace, por acción o por omisión. Aquí tenemos una serie de antecedentes que permitieron enjuiciar a este hombre, mantenerlo privado de libertad en circunstancias que antecedente objetivo alguno no había. Ni uno, no sigue habiendo. No bastaba la declaración de José Pérez Mancilla diciendo, porque acuérdese de esa reconstitución de escena donde el supuesto sicario lo dijo a viva voz, que lo había mandado a matar a su mujer y que le había pagado los 5 millones de pesos, ¿se acuerda? 2 millones nomás, le quedó debiendo 3. Claro, así lo dijo, es verdad, es verdad.
¿No bastaba con esa declaración, dice usted? Es que mire, tiene que haber corroboración externa. La verdad es que si usted ve la situación del juicio, de lo que dice el señor Pérez haber sustraído, no encontraron ningún objeto. Ni uno. La cámara que dicen que él había sacado, que había sido comprada en una tienda local acá, no tiene un número de serie que pueda corroborarse como una cámara vendida, primero en Puerto Montt, y segundo, eventualmente atribuible a Jaime. Entonces no existía ningún elemento. Estamos hablando de un señor que también tenía una historia de credibilidad no muy sólida, es eso. Entonces, nada, no había ninguna antecedente. Sin embargo, mire, hay un hecho que no sé si está en la demanda, porque cuando uno atiende estos casos, uno se desgasta mucho y después ya sale. Sí. Pero hay un hecho que yo le agrego. Jaime Anguita, con este abogado, fue a declarar 5 veces. Fuimos a todas las oportunidades que nos citaron y a las que nosotros igual queríamos conocer antecedentes, con Jaime. Con él. Y sin embargo, cuando declara el señor Pérez, ¿qué hace la Policía de Investigaciones? Hace una cosa muy sucia, y así lo voy a decir. Ellos van alrededor, en la madrugada, al departamento de Jaime Anguita, con el que habían conversado ese mismo día, durante el día anterior. Van y efectúan un allanamiento como si estuvieran buscando un narcotraficante que tuviera orden de captura. Y estaba con una de sus hijas menores. Y con la madre, una señora sobre 70 y tantos años. Entonces, esa forma de mancillarlo, sí, desde mi punto de vista, debe recibir una sanción, porque es tratar de encubrir un trabajo pésimo. Ahí queríamos ir. Jorge, mire, le voy a dejar plantear una pregunta que tenemos que hacer una pausa muy cortita si nos espera, pero le voy a dejar plantear esta pregunta. A su juicio, ¿cuál es el error más grande que se cometió al comienzo de esta investigación? Pausa. Perfecto. Y nos responda al regreso. Estamos conversando con Jorge Vázquez. Él fue el abogado de Jaime Anguita como querellante, cuando no se sabía qué había pasado con su mujer. Y Jorge, estamos hablando de estos 2.000 millones de pesos que está cobrando hoy día al Estado, una demanda civil de Jaime Anguita y de sus hijas. Y la Diana te preguntaba, dentro de las equivocaciones que establecen de la PDI, ¿cuál fue la peor a tu juicio? El error cometido el día 1 cuando registraron la casa habitación, el sitio del suceso. Es un error porque no es... perdonando la policía uniformada, no es Carabineros que va a ver algo que le dicen que ocurrió. Es la policía especializada que va a través de sus brigadas a revisar un lugar. Posteriormente hacen una revisión unos días después, no sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Sí. Y en esa revisión se reparten una cantidad de policías para revisar el dormitorio, otra para el living, otra para la cocina. O sea, una revisión que debía haber sido profesional. Entonces, dejemos pasar el primer día como la de espontaneidad, perfecto. Pero cuando después vamos a trabajar el sitio de suceso, trabajarlo después, y va y se revisa y se destina personal con encargados en diferentes dependencias. No llevar los implementos adecuados es una falta de marca mayor, digamos. Perdónenme, también es peor. No tenían ni linterna. Policialmente peor que guardia de supermercado. Y a propósito de eso, ustedes, Jaime, tú, que eras su abogado en ese momento, ¿fueron conscientes de que no se revisó, por ejemplo, el altillo, el famoso altillo, la buhardilla, donde fue encontrado finalmente el cuerpo de Vivian? Posteriormente tuvimos antecedentes de eso. ¿Cuánto tiempo después? Si bien nosotros, o en el caso mío, fui yo quien colocó la querella por secuestro, de acuerdo a los antecedentes que había en aquel momento. Estamos hablando del cuarto día de desaparecida. Nosotros no tuvimos muchos antecedentes de cómo iba la investigación hasta mucho tiempo después, meses después. Nosotros no estábamos al tanto día con día, eso no es correcto, no estuvimos al tanto día con día. Pero lo que se vuelve aquí horrible era que la Policía de Investigaciones le había ocurrido tiempo antes una situación parecida. Entonces, otro caso similar. Otro caso similar. Oiga, Jorge, ¿cómo fue? Dime. ¿Usted estuvo en esa casa? O sea, sí, claro. Porque esto fue noticia nacional, esta mujer conocida, bonita, 42 años, que vivían en El Paraíso, en Puerto Varas, que desaparece. Fue noticia nacional y eran
muchos los PDIs que estaban ahí. En la casa pasaban los días y cuesta creer que no haya habido atisbo de olores, habían perros especializados en el exterior y el cuerpo de Vivian estaba ahí. ¿Usted es un convencido que ese cuerpo no llegó después, por ejemplo? Bueno, para llegar después vamos a empezar a colocarle los obstáculos. Primero, la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los registros que yo tengo, estuvo 17 días en el domicilio. ¿Por qué le puedo decir eso con certeza? Porque fui yo, y no fue Jaime, fui yo quien a través de un correo electrónico solicitó la salida de la Policía de Investigación. Entonces, estuvo 17 días durmiendo, estuvo adentro, recostado y todo, 17 días. Cuando salieron, no se fueron. Cuando salieron, estuvieron en vehículos afuera de la casa de Jaime. ¿Estuvieron viviendo ahí? Sí. Durmiendo. Sí, dentro de la casa. Sí, por supuesto. O sea, que dormían en el sillón. Lo que significa que dormían a metros, si usted me lo permite, del cadáver de Vivian. A metros la policía especializada en investigación. Es tremendo, po. No, la Policía de Investigaciones dormía no arriba, dormía abajo. Pero da lo mismo, son metros. Sillón, claro. Había que subir la escalera y estamos, digamos. Sí, perfecto. Usted también conoce, Paulina, cómo era la dependencia arriba. Sí. Que haber colocado, primero, pensar en que una sola persona sea capaz de llevar ese cuerpo muerto, sin que quedara ningún rasgo, ningún vestigio, cualquier perito va a poder decirles que alguien fallecido, si se hace una pequeña rasmilladura, queda realmente un verdadero canal que no se borra. Que esa persona podría haber caminado en ese pequeño espacio, haber pasado en el piso, que era tablones, que inclusive no había piso, el primer metro 20 tenía piso, y de ahí en adelante eran tablones, con los tablones de arriba, que hubiese pasado todo eso, lo hubiese dejado en la esquina, porque sabemos que también cuando uno se asomaba no veía ni podía ver el cuerpo, aunque tuviera linterna, ojo. Había que porque quedaba la vuelta. El terreno exactamente, en él, efectivamente, que debía haber hecho la policía. Oiga, abogado, entonces, pero usted nos confirma la duda que tenemos mucho de que realmente el cuerpo de Vivian Heger estuvo ahí los 42 días, porque si estuvieron efectivos de la PDI, que día y noche, las 24 horas del día en el lugar, dormían, pernoctaban ahí en el living de la casa. No, es increíble. Un cadáver a los 2-3 días empieza a expeler un olor muy fuerte. Entonces, a mí al menos no me cabe en la cabeza que nadie haya sentido ese olor si el cuerpo de Vivian Heger tuvo desde día 1. Puerto Varas, julio, frío, y efectivamente pasaba el caño de la calefacción por esa guardilla apretadita donde estaba. Pero vaya a saber uno en una de esas... Independiente del frío, porque tendría que ser un frío que fuera en la Antártida para que un cuerpo se conservara y no emitiera olor. Pero así pasó. Es que... No lo sintieron. ¿Usted lo sintió? Yo creo que hay duda. Abogado, ¿qué dice usted respecto de eso? Lo que pasa es que, aunque parezca curioso, eso puede ocurrir, que un cuerpo no expela el olor regular y normal. Si hubiesen tenido conocimiento de la carpeta de investigación, hubiesen dicho de que este cuestionamiento social no era un cuestionamiento forense o un cuestionamiento en el orden investigativo. Vale decir, será muy poco corriente, pero es probable, o con algún grado de probabilidad se da esto. Lo que pasa es que no conocemos el resto de los casos cuando esto acontece. Entonces, este no fue un gran problema. Yo lo he escuchado a ustedes antes en otra situación donde hacían referencia al mal trabajo, ¿cierto?, del sitio del suceso, con el transporte de la foto de María Viviana. Pero sepan ustedes que las fotografías que se analizaron y que se hacen una vez que se encuentra un cuerpo, porque una vez que se encuentra un cuerpo normalmente se saca fotografías como está, después se lo gira, después se lo desnuda, y después se sacan fotografías prenda por prenda. Y en las fotografías de las botas, en ese minuto, se sacaron unas fotografías donde se veía vestigios de lo que se comprobó después que era trébol, pero de mucho tiempo. Ese trébol de hoja verde es una fotografía que se saca posterior, cuando se saca la bota del sitio del suceso. Pero cuando estaba en el lugar, yo estuve esa noche en ese lugar, las fotografías se sacan ahí en situ, digamos.
no después. Y en esa fotografía, en la fotografía de la bota, había esto que después se comprobó que era un trébol. Con ese tiempo de antigüedad se comparó porque se hizo una pericia posteriormente. Y entonces ahí no estaba esa contaminación. O sea, el trébol, lo que decía la Paulina, lo trajo otra persona, digamos, que puede haber sido un funcionario. O en el trayecto se pasó a pegar, porque antes no estaba. La verdad es que no estaba, y de eso hay fotografía, o sea, tampoco... Usted decía recién, Jorge, el cuerpo es imposible que solo una persona lo llevase hasta ese lugar, sin dejar rastro, al menos en el cuerpo. Así es. Tengo entendido que usted y Jaime, en un inicio de la investigación, defendieron la tesis del secuestro. Perdón, no del secuestro, del suicidio. Sí. La defendieron, ¿por qué? Y luego, cuando se dieron cuenta que el cuerpo estaba ahí, ¿qué teoría tienen ustedes de lo que puede haber sucedido? Es que, lamentablemente, algunos seguimos considerando de que es difícil que a ella lo hubiese llevado un solo sujeto, en este caso el señor Pérez. Si nosotros creyéramos esa teoría, nos parece altamente improbable, tanto a Jaime como a mí. O sea, ¿usted cree que en el suicidio todavía? Sí, yo mantengo de que no hay intervención de tercero, pero lo que estoy diciendo es casi sacrilegio, basado por la bendición de una sentencia judicial. Pero acuérdense de una cosa, yo los llamaría a ustedes a reflexionar sobre un punto muy breve. Si en este país a mí me toca que examine el cuerpo un perito altamente calificado, como José Belletti de la Policía de Investigaciones, este perito me dice que no hubo intervención de terceros, en castellano, que sería suicidio. Si lo examina este mismo cuerpo un perito de la Policía Uniformada, me dice que es intervención de terceros, vale decir homicidio. Qué terrible en este país caer bajo el peritaje de A o caer bajo el peritaje de B. Déjeme, abogado, agregar ahí, en la demanda que están poniendo por los 2.000 millones de pesos, se dice que, escuchen bien, no se le sacaron foto al cuerpo de Vivian cuando la encuentran como corresponde. Para entrar al sitio del suceso y sacar el cuerpo, rompen una pared y no tapan el cuerpo. El cuerpo queda lleno de rastro de lo que se levanta. Tierra, polvo. No, es que es impresionante. A propósito de las peritos, que buenos, malos, vaya a saber uno que tan confiable, una dice que había estado amarrada ella. Y luego se desdice, no estuvo amarrada. Se pierde la polera de Vivian Heger. Se pierde. Es una prueba fundamental y se pierde durante la investigación. Son cosas que uno no se lo puede imaginar, don Jorge, siquiera. Sí, la perito de la cual prima la tesis es la que dice en su minuto que efectivamente estuvo amarrada, y cuando el señor Pérez confiesa que jamás la amarró, ahí cambia su peritaje, digamos. Ahora, la pérdida de la polera es un hecho no atribuible, en este caso, a perito ninguno. El cuerpo fue llevado después de un golpe de frío, digamos, a Temuco. Se hace la pericia en Temuco, y desde Temuco también se obtuvieron muestras y fotografías de la polera, y después desde Temuco a Puerto Montt ya no hay más. Oiga, don Jorge, me queda una duda tremenda, porque usted dijo algo y no le hicimos tal vez el suficiente caso. Usted dice que usted todavía cree en la tesis del suicidio. Si eso fuese así, que vamos a decir que no porque ya hay una verdad jurídica, pero da igual. Eso significa que alguien le dijo a José Pérez Mancilla que mintiera e involucrara a Jaime Anguita. A ver, no vamos a hacer más cuestión sobre José Pérez, ya está pagando una pena quizás por un problema. Quizás el señor Pérez hubiese sido razonable, correcto, adecuado para aplicar una sentencia, que se hubiese hecho un análisis de las condiciones del señor Pérez. ¿De qué condiciones, de qué tipo? Es que a mí me pareció, y yo lo sostuve, así que no voy a ser incoherente, de que este era un señor mentiroso, ¿ya?
Y no sé si eso llegaba a alterar su juicio de realidad o no. Pero Jorge, perdone que lo interrumpa ahí. ¿Por qué alguien se echaría la culpa de un crimen que no cometió? ¿O por qué inculparía a un otro? Es que habría que hurgar más allá. Yo pienso que un análisis de las condiciones del señor Pérez podrían dar alguna luz, pero esa es mi particular opinión, que yo lo sostuve en la audiencia de formalización y no hubo antecedente al final que me hiciera cambiar esa teoría. Otra teoría, o sea, la verdad es que yo también estoy súper como sorprendida de que usted todavía mantenga la teoría del suicidio, porque yo tengo la sensación, o tenía la sensación que se había descartado luego de la aparición de su cuerpo. Si así hubiese sido, hay datos que no calzan. Por ejemplo, usted corríjame si estoy mal porque no manejo todos los antecedentes de la investigación, pero el auto de ella estaba encendido, como que ella... No. Eso es mentira. Es que también aparece en la serie. Usted dice que es falso entonces ese dato. No, el auto no estuvo encendido en momento ninguno. En los antecedentes que yo recuerdo, puedo estar equivocado, pero estaba muy ocurrente aquel tiempo. Perfecto. El auto tenía las llaves dentro. Tenía las llaves dentro, ¿Puestas? estaba en un asiento y estaba en un asiento las llaves del vehículo, no estaban colocadas en el, no estaban colocadas en el contacto. Okay. Pero su habitación, la habitación de ella estaba desordenada, ¿no? Efectivamente. Habían algunos elementos de ella que no estaban ahí, otros que sí estaban ahí. Efectivamente. ¿Cómo explica usted desordenado, eso? ¿sí? Frente a su teoría, digamos, ¿cómo explica que hubiera ese desorden? Lo que pasa es que un poco por respecto a Jaime, no voy a volver sobre lo que ya se planteó. Todos esos son antecedentes que se vertieron alguna vez al canal de ustedes. Hicimos una larga entrevista en esta oficina explicando eso o intentando convencer al periodista que teníamos una tesis respecto de eso que no compartieron, pero obviamente nos mantenemos un poco en lo que planteamos. Ahora, como hay una verdad jurídica y siendo yo abogado tengo que subordinarme a aquella, sin embargo, para mí quedan esos grandes vacíos. Vuelvo a decir. Vamos a la demanda que es lo más novedoso y que ha traído el caso Heger de nuevo a la noticia. Paulina ha traído datos bien interesantes. Vamos a volver a ella, Paulina tiene datos, pero yo quiero preguntarle, ¿qué asidero ve usted en el camino que inicia ahora esta demanda que hace el ingeniero Anguita, una demanda por una indemnización de 2.000 millones de pesos? Fuera del monto que pueda estar pidiendo, a mí me parece que es una demanda que debe hacerse de todas maneras, aunque se pida. ¿Por qué? Porque no es posible que usted, un sujeto que es inocente, vea truncada su vida durante casi 2 años. 2 años de privación de libertad y más de 2 años, casi 6 años de enjuiciamiento mediático público con las paupérrimas pruebas o antecedentes. Aquí hay una desgracia, hay una persona que falleció, correcto, pero la inculpación carecía de todo sustento para llegar acá. Entonces lo que se está diciendo es, señores, estados, ya sea Policía de Investigaciones, ya sea Ministerio Público, ustedes me privaron de libertad en base a 0 antecedentes, en base a una investigación pésima. Entonces yo los llamo a ser responsables de aquello. Eso es así. Permítame revisar algunos elementos y que explican estos 2.000 millones de pesos. Primero, a propósito, Jaime Anguita dice, me tuvieron 2 años preso solamente con el testimonio de un señor que usted hasta el día de hoy no le cree. Y miren las condiciones. Pensaban que él se podría suicidar y por lo tanto, esto dice en la demanda, durante más de 6 meses don Jaime Anguita Medel no pudo dormir con la luz apagada, es decir, en oscuridad. Esto es dentro de la cárcel. Perdón, había un temor de que el ingeniero Anguita se pudiera quitar la vida. Claro. Entonces, no lo dejaban dormir con la luz apagada, era despertado reiteradamente durante las noches, debía dormir vigilado con un gendarme quien estaba en la misma celda de él. Estos son los elementos que va explicando por qué ellos están cobrando lo que están cobrando. Hagamos una revisión rápida. Primero habla de daño emergente. ¿Qué es daño emergente? Lo que tuvo que pagar él para poder ser librado del juicio, digamos. Y él dice, estos son todos los gastos de su abogado. Miren el orden. El pasaje del abogado a Puerto Montt, la primera cuota, etcétera. Y él suma... Y los honorarios del abogado. Los honorarios del abogado. Y él suma, señor director, avancemos esa. Y él suma en gastos del daño emergente, él suma de defensa
ahí. Él suma que gastó 140 millones de pesos. Es que no es barato tener abogado en este país. Pero no solo eso, acuérdense que él no pide plata solo para él, sino también para sus hijas. Avancemos, señor director, por favor. Y, miren, yo la conocía, su hija mayor estaba estudiando en Alemania. Habían pagado todo este viaje. Bueno, y dicen, su hija debió volver a Chile para hacerse cargo del cuidado de su hermana que era chiquitita. Y es verdad, ella se hizo, la mamá se había muerto, el papá estaba en la cárcel y ella se hace cargo y deja todo su proyecto de vida. Y por toda esa plata perdida, porque no pudo estudiar y había pagado el curso, 50 millones de pesos. Por la chiquitita, porque esto es lo que ellos han gastado, es gente con dinero, con situación, la chiquitita en el daño directo a esa niñita que no tenía a su papá, que no tenía a su mamá, que andaba de casa en casa, que la cuidaba por tratamientos, por apoyo de cuidado, por psicólogos, cobran 30 millones de pesos. Es duro, pero ellos dicen, esto nos ha costado todos estos años. Mira, avanza, señor director, porque pasamos a otra explicación de por qué llegan a la suma de 2.000 millones de pesos. Esto es bien interesante. Lucro cesante. Sí, el lucro cesante, espérate, que no... Durante un año, 9 meses. Ah, ya, es que quiero llegar a la suma más grande, pero lo vamos rápido por acá. 120 millones es lo que se estima que Jaime Anguita habría dejado de ganar durante el año 9 meses que estuvo en la cárcel porque no tuvo sueldo. Es el lucro cesante. En el caso de su hija, que no pudo terminar su carrera, no pudo estudiar, iba a ser una profesional, seguramente destacada, estudiando en Alemania. Ok, durante todos estos años que no pudo trabajar, etcétera, 60 millones de pesos. Avancemos. Luego, y esto es bien interesante, en razón de lo anterior, escuchen esto. Este es el daño extrapatrimonial. Esta es la cifra grande. ¿Qué es? No es porque yo dejé de ganar, no, sino es por el daño que me hiciste. Y es aquí donde Jaime Anguita, para él, demanda por 1.000 millones de pesos por el daño extrapatrimonial. Eso ¿Por sería qué? como el daño moral de... Claro, tu daño de vida. Culpable. Claro. Mire, él dice por qué. Por haber sufrido un tipo de tortura por una medida que obligaba a que lo despertaran. Por eso yo le decía constantemente mientras dormía, por no poder estar con sus hijas, por no poder cuidarla, por perder todo contacto parental, la pérdida de la familia de su cónyuge hasta el día de hoy día. Entiendo yo, la familia de Vivian cree y lo culpa. Ese quiebre que genera todo el daño para las niñitas. Y acá hay un tremendo tema, porque como decía la Diana, él fue juzgado de alguna manera y hasta el día de hoy. Sí. Y lo dice, y eso le pone valor. Dice, sus parientes por afinidad, producto de una incriminación injustificada aún, miren lo que dice, hasta el día de hoy, lo que tú dices, los indican como el responsable del homicidio de su hija, la familia de ella, y hermana, entre otros ya referidos al presente libelo. O sea, dice, me juzgaron y mis hijas perdieron a su familia y eso cuesta plata y la está cobrando. Y miren por sus hijas. Vamos a la ficha que viene y con esto ya vamos a llegar al monto. Dice la destrucción de una familia que a pesar de la inocencia de don Jaime siguió sindicándolo como el responsable de la muerte. Es un tremendo quiebre familiar y eso tironeó mucho a las niñas probablemente. Y vamos con la siguiente donde habla ya de las niñas. Niñas que hoy día son mujeres y en el caso de la mayor, por la pérdida de su mamá, el daño afectivo, el que se destruyó la familia, 300 millones de pesos cada una. Eso suma estos 2.000 millones de pesos de la demanda civil.